Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. En el programa de hoy tenemos el placer de contar de nuevo con el historiador y divulgador Óscar Hernández. Bienvenido, Óscar. Hola, Gerión, buenos días. Para mí es un placer, como siempre, estar aquí en el podcast de la Biblioteca de la Historia para hacer divulgación histórica. Y yo creo que después de terminar nuestra saga sobre Calígula, era evidente que teníamos que seguir abordando la historia de Roma, que tanto me gusta. Exactamente, Óscar, te has vuelto un habitual de la Biblioteca de la Historia. Para mí es un placer que hemos acabado ya esa saga sobre Calígula, pero que sigas trayéndonos temas a la Biblioteca de la Historia porque como he dicho en otros programas, la manera que tienes de contarlo pues es muy amena y, bueno, aprendemos mucho contigo, con esas explicaciones que das, con esos detalles que vas puntualizando en todas las historias que nos cuentas, así que un placer. Para mí también es un placer, como siempre, y desde luego que este 2025 que hemos empezado va a estar cargado de muchos contenidos históricos, tanto en la Biblioteca de la Historia como en el podcast de historia, al que invito a toda la audiencia a suscribirse. También está en iVoox. Exactamente. Dejar en la descripción del audio los oyentes de la Biblioteca de la Historia tienen el enlace a tu podcast. Y bueno, para todo aquel que no conozca a Oscar, que yo creo que ya me extraña que nadie lo conozca después de tantos programas que hemos hecho sobre Calígula, pues he graduado en Historia por la Universidad de La Laguna de Tenerife. Su pasión por la historia comenzó en el año 2014 con su proyecto de divulgación Historiae, en el que, como he dicho, pues cuenta la historia de una forma amena, pero muy rigurosa y muy profesional. Y bueno, además del contenido que tiene en su página web, en su canal de iVoox de Historiae, que nos ha comentado, en su canal de YouTube, pues también tiene en sus redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y Óscar ha colaborado con las revistas Muy Interesante, Historia Hoy y Egiptología 2.0. Y además de ser colaborador de la Biblioteca de la Historia, pues también colabora en otros podcasts como Velum Artis, Historia Militar, Calamares a la Romana y La Biblioteca Perdida, entre otros podcasts. Y bueno, como he comentado, cambiamos de tema. Después de hablar sobre Calígula, pues vamos a hablar de la batalla de Teutoburgo, una batalla de la que se ha hablado muchísimo, pero que no habíamos tocado en la Biblioteca de la Historia. Esta batalla entre las legiones de Roma y los pueblos germánicos, pues está considerada como una de las peores derrotas de la historia de Roma. Así que, bueno, vamos a abordar este capítulo histórico y nada, ¿por dónde empezamos, Óscar? Yo creo que deberíamos empezar precisamente por el final, por el final, porque cuando se dice, ¿no? Que es una anécdota muy, muy jugosa, se dice que cuando el emperador César Augusto, ¿no? Se enteró de lo sucedido en Germania, del desastre que había ocurrido, siempre según Suetonio, quedó tan consternado, quedó tan alarmado que en los meses siguientes se metió en una gran depresión y iba por ahí desaliñado, ¿no? Y incluso iba golpeándose contra las puertas de vez en cuando la cabeza y gritaba: Quintilio Varo, devuélveme las legiones. Ostras. Otros historiadores también, como Floro, como Dion Casio o como Velello Patérculo, también te justifican esto diciéndote, oye, es que Quintilio Varo era un general inmoral, que era cruel, que era un ingenuo, un incompetente, un negligente, un perezoso, vamos, que le dejaban de todo. Y Uh yo -huh. creo que este podcast va a demostrar que no era así. Me refiero que tal y como sucedía con Calígula, pues Quintilio Varo también fue denigrado, también fue demonizado a posteriori para tratar de buscar una justificación a una derrota militar sin paliativos Uh que -huh. destrozó el aura de imbatibilidad que tenían los romanos. Claro, ya me imagino por dónde van los tiros, porque claro,
una derrota así, siempre se tiene que buscar un cabeza de turco, un culpable, Mm, y esto se hace para, digamos, no valorar, digamos, el poderío de otros pueblos, ¿no? En este caso de los germánicos, porque claro, pues cuando tú minusvaloras a alguien, puede ser que, como se suele decir, que te dé detrás de las orejas, ¿no? Y aquí es lo que pasó. Fue una derrota de Roma impresionante y claro, pues se buscó un cabeza de turco y en este caso pues fue Quintilio Varo. Pues exactamente. nada. Pues nada, vamos a ver cómo comienza toda esta historia. Sí, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es retroceder un poco en el tiempo y ver los Mm, antecedentes. el contexto Va, histórico. exacto. Sabemos que los protagonistas de esta historia, básicamente, son el gobernador de la provincia, Publio Quintilio Varo, y el líder germano, Arminio. Entonces, vamos a ver un poco la historia previa de estos dos personajes para saber cómo llegamos a ese momento de la batalla del bosque de Teutoburgo en septiembre del año 9, después de Ujú. Cristo, por supuesto. Sí, sí. Por ejemplo, para aclarar de verdad cómo era Varo y si todas las fuentes están correctas o están exageradas, tenemos que empezar diciendo que Publio Quintilio Varo nació a finales de la década de los 40 a.C. En el seno de una familia patricia, pues normal, ¿no? Su padre, por ejemplo, Sexto Quintilio Varo, había sido pompeyano y había luchado por Pompeyo en la guerra civil. Mm, Y después se había suicidado en el año 42 a.C. Tras la derrota de Bruto en la batalla de Filipos. No sabemos qué fue de Varo, hijo, ¿no? Después de la muerte de su padre, pero seguramente fue criado por su tío en la ciudad de Tivoli, no muy lejos de Roma. ¿Por mm, qué digo esto? Porque ahora veremos cómo el hecho de que su familia hubiera estado en el bando contrario no perjudicó a Varo en su ascenso político y militar. ¿No? Digamos que después de los años, ¿no? Pues Augusto perdonó a muchísima gente, mm, hizo una amnistía, y entonces mucha gente que había trabajado para Pompeyo o también para los propios Bruto y Casio, pues también pudieron volver a incorporarse a las filas de la República Romana y fueron perdonados, por supuesto, a cambio de que hincaran la rodilla ante Augusto. claro. Y lo cierto es que no solo le perdonó, no solo le perdonó y le permitió incorporarse a la carrera política, sino que incluso sabemos que Varo se convirtió en una persona de la máxima confianza de Augusto. Prueba de ello son los distintos cargos que va a tener a lo largo de su carrera antes de llegar a Germania, pero incluso en las relaciones personales, porque por lo que sabemos, Publio Quintilio Varo estuvo casado 2 veces. Primero, Mm, bueno, en realidad 3, pero el primer matrimonio es desconocido, o sea, no sabemos quién fue su esposa. Pero la mm, segunda y la tercera sí que sabemos quiénes fueron y fueron personas de una gran relación con el emperador César Augusto. Primero, o sea, su segunda esposa fue Vipsania, una de las hijas de Marco Agripa, es decir, la mano derecha de Augusto. Entonces, evidentemente, casarte con una persona que está tan relacionada con Augusto, pues es una señal de confianza. Pero es sí. que después se volvió a casar una tercera vez y este matrimonio fue todavía más allá, porque se casó con Claudia Pulcra, que era sobrina nieta de César Augusto. O sea que directamente estaba en su familia, digamos, lejana, ¿no? Estaba casado con su sobrina nieta. Y Mm, evidentemente Augusto no daba puntadas en hilo. O sea, él no te iba a permitir casarte con un familiar suyo si no depositaba en ti toda su confianza. Entonces, claro. aquí estamos viendo ya que Varo no podía ser ese incompetente, ese negligente que las fuentes no quieren hacer ver, porque si fuera así, Augusto, que era súper inteligente, no la habría admitido en su círculo familiar. Mm, Pero como decía, pues esto también se ve en los cargos, en los distintos cargos que fue ocupando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en torno al 8 o 7 a.C., Varo fue nombrado gobernador de África. Y todos sabemos la importancia que tenía el norte de África sí. como productores de grano para el imperio.
Así que yo creo que es evidente que Augusto nunca habría puesto no habría puesto a Varo a trabajar en África si no confiara en él, porque es uno de los puestos más importantes que se podían tener. Ujú. Sí, Y sí, incluso, lo puso en, digamos, cuidando la despensa. exacto. Lo comentamos en algún programa que hablamos en la saga de Calígula, que el trigo que venía del norte de África, sobre todo de Egipto, era digamos, el sustento de Roma, porque la base de alimentación era el cereal, era el pan, y de ahí provenía prácticamente casi todo el cereal. Ujú. Mm, sí, exacto. Y después veremos que sigue acumulando cargos muy importantes. Por ejemplo, al año siguiente, en torno a finales del 6 a.C., fue elegido para un puesto crucial como era el de gobernador de la provincia de Siria. Y sabemos que este territorio pues, era de vital importancia porque era la frontera con el Imperio Parto, era Ujú. también el punto neurálgico sobre el que gravitaban todos los reinos clientes del Oriente Próximo. Así que evidentemente tú no pones en la frontera con el Imperio Parto a una persona de la que no te fías, a una persona que crees que es negligente, que es un incompetente, etcétera. Después también, 2 años después, en el 4 a.C., incluso estuvo en Judea, Varo estuvo en Judea al mando de 4 legiones para resolver todos los conflictos y todos los desórdenes que se habían provocado tras la muerte de Herodes el Grande, el Ujú. famoso Herodes el Grande. Entonces vemos, ¿no?, que está teniendo este hombre una carrera, un currículum bastante bueno. Después pasaron los años y finalmente en el año 6 o 7 después de Cristo, Varo recibe una nueva misión, que es sustituir al gobernador que estaba en ese momento en Germania. Y entonces se va Ujú. a Germania y se pone allí a las órdenes de Tiberio, del futuro emperador Tiberio. Sí. Y allí le dan el mando de 5 legiones. Las 3 que van a ser aniquiladas en Tiberio, perdón, En en Teutoburgo. Teutoburgo, las 3 que van a ser aniquiladas en Teutoburgo, más otras 2. Es decir, Ujú. tiene 5. Y aquí, por supuesto, él no está solo. O sea, tiene una escala de gobernar, de puestos por debajo, ¿no? En la jerarquía que van a gobernar con él y van a llevar ese ejército junto a él. Hablamos de Lucio Nonio Asprania, hablamos de Cayo Nunonio Bala, de Lucio Egio, de Sejonio, de Lucio Sedicio, vamos, un montón de gente. Sí. Con lo que Pregunta, quiero Óscar. decir, ¿sí? ¿Era normal ostentar el mando de tantas legiones? ¿O aquí había tantas legiones porque la frontera con los germanos era una frontera muy complicada? ¿Esto cómo está? Pues depende del sitio, evidentemente, como tú Claro. decías. Depende del sitio. No es lo mismo ir a una provincia que está pacificada, Ujú. que todo va chill, ¿no? Que todo va guay. Ujú. Pues entonces a lo mejor solo tienes una legión o 2 legiones, Claro. como mucho. Pero Germania, evidentemente, era una zona muy conflictiva y tenía que tener, pues eso, 5 legiones. Igual que Siria también era una zona conflictiva, ¿no? Había que Ujú. hacer presión para que los partos no se salieran de la raya, y entonces pues también había muchas legiones en Siria, pero de resto, o sea, muchos sitios, pues eso, tenían una legión, 2 como mucho. Ujú. También tenemos que tener en cuenta que Augusto, tras el final de las guerras civiles, cuando se hace con el poder, él se da cuenta de que no se puede tener tantas legiones porque es Ujú. insostenible a nivel económico y demás, así que hace una reducción drástica de las legiones, las reduce a la mitad y creo que se quedan como 27 o 28 legiones en total Ujú. y las distribuye eso. Y no las distribuye equitativamente porque no todos los territorios Claro. necesitan el mismo foco de atención. Ujú. Claro. Vale. Y aquí, ¿por qué decía estos hombres que trabajaron con Varo? Precisamente para, digamos, entre comillas, descargar un poco del foco que tenemos sobre Varo y decir, oye, que Varo no fue el único causante del desastre, ¿sabes? Que había más gente en la jerarquía que también fallaron, que también nadie se dio cuenta de, oye, no podemos hacer esto porque nos van a masacrar, ¿sabes? Ujú. Pero que, como tú dices, buscaron un cabeza de turco y no se dieron cuenta de que un ejército romano no es una autocracia en el que solo Claro. gobierna uno,
sino que Ujú. gobiernan muchos y todos fallaron, no solo el jefe. Sí. Y ahora nos vamos a acercar brevemente también a la vida de Arminio, la vida de este líder germano que fue el protagonista y el winner, ¿no? El ganador en esta batalla. Ujú. Sabemos que Arminio no tuvo nunca una vida sencilla. Sabemos que este hombre procedía de Germania, por supuesto, y junto a su hermano habían servido en el ejército romano, precisamente, ¿no? Porque este hombre procedía de la aristocracia, Ujú. procedía de una familia importante, concretamente de la familia real de los queruscos, un pueblo germano, cuyas tierras correspondían más o menos a la parte sur de lo que hoy es el estado de Baja Sajonia, en Alemania. Pues ahí vivían los queruscos. Y Augusto seguía una política de traer a los príncipes, ¿no? De traer a los herederos de las tribus a Roma para darles una educación romana, para, entre comillas, romanizarlos, ¿no? Y que así, cuando volvieran a sus tribus de origen, se convirtieran en aliados de Ujú. Roma. Entonces sabemos que tanto Arminio como su hermano fueron criados o pasaron una buena época en Roma, pues eso, aprendiendo las costumbres romanas y demás. Y entonces después volvieron a Germania. Y bueno, hay que especificar, por supuesto, que eso no significa que de repente estos hermanos estén súper mega romanizados y que ya no Claro. piensen en lo suyo. O sea, lo podemos imaginar, yo me lo imagino un poco como en Juego de Tronos, cuando se traían, ¿no? A estos de las Islas del Hierro, ¿no? El personaje Ujú. este de las Islas del Hierro que traicionó a los Stark, ¿no? Pues que lo Sí. tenían ahí a medio como un rehén, pues algo así. Ujú. Y entonces, lo cierto es que tampoco conocemos mucho acerca del resto de su familia, pero sí que sabemos una cosa, y es que las nuevas generaciones, digamos, de los germanos no tenían tanto miedo a los romanos como lo habían tenido sus padres, ¿no? O sea, se supone que la generación del padre de Arminio había luchado contra los romanos, habían sido derrotados, y entonces, las cosas estaban más o menos relativamente tranquilas. Y eso, pues, así pasó una generación. Entonces, pues, los jóvenes, ¿no? Siempre tan impetuosos, tan imprudentes, pues habían perdido el miedo a los romanos. Y después sería esa nueva generación quienes organizarían toda esta conquista, toda esta derrota de los romanos para demostrar quién mandaba aquí. Ujú. Y bueno, además, si combatió con Roma o tuvo una cierta educación romana, sabría ciertas tácticas de cómo funcionaban las legiones y de cómo funcionaba la mentalidad de los romanos. Supongo que eso le daría una ventaja. Claro, él había participado como auxiliar en el ejército romano, así que sabía cómo funcionaba, sabía cómo funcionaba la máquina, y entonces sabía los puntos de dolor a los que presionar para provocar un mayor desastre. Y una cosa que me faltó decir, y para terminar, digamos, es que Arminio no es su verdadero nombre, ¿no? Por así decirlo. O sea, Arminio es el nombre que le pusieron los romanos, pero no sabemos cuál era su nombre germano, digamos. O sea, su Mm. nombre natal, su nombre de origen. O sea, cuando llegó a Roma, ¿no? Para ser criado y después participó en los auxiliares del ejército, pues le pusieron el nombre de Arminio. Pero Mm. sabemos que ese no es su nombre natalicio, digamos. Vale, vale. Aquí quería puntualizar que, por ejemplo, Arminio ha sido Mm, visto por los germanos y posteriormente por los alemanes como un héroe. Al sí, igual que, por ejemplo, los hispanos hemos visto a Viriato, ¿no? Como digamos, un héroe, ¿no? De esta tierra, ¿no? Y incluso creo, leí que los nazis lo mm, idealizaron todavía más el tema de Arminio como ese germano ancestral, germano
digamos, primitivo o inicial como de defensor de esa raza germánica, ¿no? Sí. Esto es curioso. Sí, la verdad es que es muy difícil acercarse al personaje de Arminio porque nos enfrentamos a dos problemas principales, ¿no? Por un lado está que todo lo que sabemos de él solo procede de las fuentes romanas, ¿no? Es decir, de sus enemigos, ¿no? Ujú, No tenemos fuentes hermanas claro. de la época que nos hablen sobre Arminio, así que nuestra opinión sobre él puede estar sesgada por el hecho de que eso, las fuentes las construyan sus enemigos. Y por otro Ujú, lado, como tú has mencionado, Arminio es uno de los grandes héroes del nacionalismo alemán a partir del siglo XIX, ¿no? sí. Surge todo este nacionalismo alemán para construir la nación y Arminio se convierte en un héroe y Teutoburgo se convierte en un orgullo nacional, ¿no? Aquella gloriosa vez en la que los valiosos hermanos pues, masacraron a los crueles romanos, ¿no? Y le hicieron pasar canutas. De Sí. hecho, hay un monumento a Arminio que todavía se conserva y que se puede visitar en Alemania. Concretamente, se puede visitar en Detmold, que es una Ujú, ciudad de Alemania, y ahí se hizo un monumento a Arminio en 1875. ujú. Así que si seguramente a algunas de las personas que nos están escuchando sepan el monumento al que me refiero, porque a lo mejor incluso lo han ido a visitar. Sí. Y bueno, pues como decía, este Arminio, después de servir en el ejército romano como auxiliar, pues volvió a su tribu natal, volvió a los queruscos y ocupó su papel, ¿no? Como parte de esa aristocracia, de esos líderes locales. Y allí empezó a relacionarse con los romanos que vivían en Germania, ¿no? Los romanos de la provincia. Ujú. No sabemos qué méritos acumuló Arminio, pero lo cierto es que empezó a ganar bastante popularidad. Se hizo bastante popular entre los romanos y los romanos le querían bastante, ¿no? Hasta el hecho de que incluso le concedieron la ciudadanía romana. O sea, Toma ya. como premio le concedieron la ciudadanía romana y no solo eso, sino que le permitieron entrar en el orden ecuestre. O sea, Ostras. fue nombrado uno de los caballeros, uno de los equites. Y Ujú. entonces, pues ya, pues, evidentemente, él era rico, él era el líder de los queruscos, pues ciudadano romano, equite, vamos, que lo tenía todo. Y por eso participaba en los banquetes del nuevo gobernador romano, que era Publio Quintilio Varo. Ujú. Es decir, que tenemos que darnos cuenta de que no eran dos archienemigos que se enfrentaban mutuamente, ¿no? Sino que se conocían desde hace mucho, desde mucho antes de Teutoburgo, y habían compartido veladas juntos, porque eran aliados. Varo era el gobernador de Germania, él era el líder de los queruscos, y habían compartido banquetes, y entonces, pues, tenían confianza el uno con el otro. Por eso después veremos que uno de los errores de Varo precisamente fue fiarse de Arminio, fiarse Claro. de una persona que no tenía ningún motivo para desconfiar, ¿no? Porque era Ujú. ciudadano romano, era equite, o sea, se había ganado la confianza de los romanos, así que desde Claro. luego, Es que puede ser considerado como un gran traidor. O sea, mm, Roma, a ver, está claro que Roma estaba en los territorios de Germania para conseguir esos territorios, para expansionarse, pero desde el punto de vista individual, o sea, a Arminio se le trató bien, se le dieron unos privilegios que luego Arminio lo devolvió, pero justo al contrario, ¿no? O sea, traicionó a Roma de una manera cruel, ¿no? claro, la ambición es así. Claro. Y ahora que conocemos un poco más a Publio Quintilio Varo y a Arminio, nos trasladamos al contexto geográfico, a Germania. ¿Cómo estaba Germania en ese año 9 después de Cristo, ¿no? En el contexto de la batalla de Teutoburgo? Pues quizás deberíamos viajar un poco antes para estudiar cómo había sido el camino hasta ese momento. Por ejemplo,
Entre el año 12 y el 9 antes de Cristo, sabemos que Druso el Mayor, es decir, el hijastro del emperador Augusto, había llevado a cabo una serie de campañas exitosas en territorios germanos que solo se vieron interrumpidas pues, cuando murió. Ujú. Y después su sucesor fue Tiberio, ¿no? Su hermano Tiberio, el futuro emperador, que continuó su obra entre el año 8 y el 6 antes de Cristo. El último conflicto importante de muchos años después fue en el año 5 después de Cristo. Y desde entonces, desde ese año 5 hasta el año 9, había habido 4 años, digamos, de relativa paz, de relativa Ujú. tranquilidad. Y entonces, tenemos que tener en cuenta que fue en ese contexto en el que llegó Varo a Germania. Y después las fuentes criticarían, ¿no? Una de las cosas que criticarían a Varo es de tratar a la provincia como si fuera un territorio pacificado, en vez de un territorio en guerra. Y lo cierto es Claro. que, oye, pues a lo mejor sí que es cierto que Varo se tomó demasiada confianza, a lo mejor pensó que estaba en un sitio que era más tranquilo de lo que era, pero es que también tenía motivos, ¿no? Para creérselo, ¿no? Porque, ya te digo, era un sitio relativamente pacífico desde hace un par de años, pero también es cierto que las obras de urbanización romana, de creación de colonias, de ciudades, etcétera, pues estaban prosperando. O sea, conocemos ciudades que habían nacido, que estaban prosperando, incluso más allá del río Rin, o sea, más allá de la derecha del río Rin. O sea que esos trabajos de urbanización estaban prosperando y daban buenas señales de que, oye, a lo mejor hay futuro aquí para nuestra gente. Claro, pero tenemos que tener en cuenta, Oscar, que la paz te crea una falsa confianza, ¿no? Mm, Eh, hay que aludir a la típica frase de si vis pacem para bellum, ¿no? O sea, si eso quieres es. la paz, prepárate para la guerra. Y la muestra de todo la tenemos con el conflicto actual entre Rusia y Ucrania. O sea, los países europeos, después de una paz tan larga que hemos tenido, ¿no? Exceptuando los conflictos en los Balcanes, hemos tenido una paz tan larga que los ejércitos europeos estaban menguando de una manera impresionante. O sea, la inversión en armamento y en defensa cada vez se iba reduciendo más. Desde la Segunda Guerra Mundial se ha ido reduciendo hasta los niveles que hemos llegado actualmente. ¿Qué ha pasado? Rusia invadió Ucrania y saltaron todas las alarmas. O sea, tenemos una guerra en Europa y han empezado a incrementar los presupuestos en defensa y en armamento de los países europeos. El claro ejemplo lo tenemos en Polonia, que ha incrementado su presupuesto una barbaridad, que se está armando hasta los dientes. ¿Por qué? Porque hemos tenido una falsa confianza de que la paz es para siempre. Y realmente, para que haya paz, hay que prepararse para la guerra. No quiero decir que haya que estar preparado para una guerra inminente, pero a la hora de que no hayan guerras, la disuasión es algo importante y de primer orden. Entonces, cuando tú tienes un buen ejército, perdón, cuando tú tienes un buen ejército muy preparado y un ejército potente, el vecino se va a pensar dos veces en atacarte o en buscarte las cosquillas. Entonces, eso es una cosa de la que siempre hay que estar atento y tenemos que tenerlo presente. ¿Qué le ocurrió a Avaro? Después de varios años de paz, habiendo tenido tanta guerra y tanta desgracia, pues se confió, ¿no? Es algo natural, es algo que le puede pasar. Y como has comentado tú, si se estaban creando ciudades y la cosa iba bien, había una cierta armonía, pues te confías, te confías. Mm, Y de estos errores, tanto del de Varo como del error que hemos tenido en Europa de confiarnos de que ya no iba a haber guerras y iba a ser todo paz, pues hay que aprender, porque siempre hay un dictador como Putin o hay un traidor como Varo, como Arminio, que te puede bajar a la realidad de golpe. mm.
Antes comenté uno de los motivos por los que se produce esta matanza, y es que las nuevas generaciones pues no tenían miedo a los romanos y tenían ese sentimiento de librarnos de ellos. Pero es que hay otros motivos, ¿no? Que evidentemente no fue una guerra solo de los jóvenes, también de los más veteranos. ¿Y por qué crece este sentimiento antirromano? Porque Varo sí que es cierto que cometió un error, y es que él en sus territorios empezó a hacer medidas fiscales para recaudar más impuestos. Y Ujú. eso no cayó nada bien. Es que, No cayó es que nada bien. tocar los bolsillos siempre trae malas cosas. Sí. Él quiso imponer impuestos regulares a tribus que hasta ese momento no habían entregado más que algún pago en especie. Ujú. Y entonces, estas tribus pues se sintieron mal porque dijeron que, oye, es que parece que nos está tratando como si fuéramos súbditos de Roma en vez de como si fuéramos aliados de Roma. Eso Entonces, es. pues empezó a crecer este sentimiento antirromano, y desde luego no fue a menos, sino que fue cada vez a más. Entonces, ahí empezó a cocerse algo. Empezó a nacer el germen de una conspiración, de una rebelión. Y en este contexto es en el que Arminio, ambicioso él como era, siendo el líder de los queruscos, dijo, oye, si yo organizo algo, pues me corono, ¿sabes? Me hago súper popular, y entonces a lo mejor puedo conquistar a más pueblos y ser el rey, ¿no? El líder, no solo de los queruscos, sino de una coalición de pueblos. Y Ujú. aquí, pues entonces es cuando empieza nuestra historia verdaderamente, la historia de la batalla del bosque de Teutoburgo. Ujú. Nos situamos en el año 9 después de Cristo, concretamente en primavera y verano. Pues como hacían todos los años, los romanos, esta vez dirigidos por Publio Quintilio Varo, realizaban una gira por los ríos Rin y Elba, llevándose consigo a parte de su ejército, ¿no? Para resolver las disputas, ¿no? Resolver las rebeliones que surgieran por ahí, etcétera, ¿no? Para consolidar la provincia de cara a seguir pacificándola. Ujú. De las 5 legiones que tenía Varo en el territorio, como dije, se llevó a 3, las 3 que serían masacradas. Concretamente, se llevó a la 17, la 18 y la 19. Ujú. Más, por supuesto, no solo eran las legiones, sino todas las tropas auxiliares. Auxiliares. Por supuesto, estamos hablando a lo mejor de, ponle tú, 15.000, 20.000 combatientes entre las Sí, legiones. porque las Y legiones más o menos tenían entre 4.000, 5.000, ¿no? Y luego mm, tenían una cantidad de auxiliares importante. O sea, sí. que había muchos hombres ahí. Sí. Y no solo tenemos que tener en cuenta a esos 15.000, 20.000 combatientes, sino que a un ejército no estaba solo, me refiero, le seguían, por ejemplo, los miles de esclavos que estaban al Ujú. servicio de los soldados y oficiales, ¿no? O sea, que no combatían, pero que estaban con ellos porque les Sí. servían. Y también tenemos que tener en cuenta a los civiles que viajaban con ellos. Hablamos de los mercaderes que les suministraban cosas, de mujeres, de niños, Ujú. ¿no? Un montón de gente que no combatía que también le seguía. Así que en total, pues eran decenas de miles de personas que avanzaban bastante lento, avanzaban torpemente por ese territorio, por no hablar, por supuesto, de los animales que le seguían, Claro. las mulas, las carretas, ¿no? Todo, vamos, que era una gran columna que avanzaba muy lentamente por el territorio, y que eso después sería aprovechado por los germanos para aniquilarlos. Sí, Entonces, las legiones eran ciudades andantes. O sea, mm, bueno, ya tenemos el ejemplo de que León, ¿no? Se fundó eh, a través de un campamento romano, ¿no? De una legión. Entonces, eh, ellos, conforme se iban moviendo, era como si una ciudad con todos sus servicios, entre comillas,
se fuera moviendo. O sea, que es que era una pasada, como estás comentando. No solo eran los legionarios, los auxiliares, los comerciantes, las mujeres, los niños. O sea, es que era una auténtica pasada. Sí. Y en esta primavera y el verano del 9 no surgió ningún conflicto de importancia, sino era más bien, pues eso, darse un paseo por el territorio, ¿no? Como en plan demostración de poder. Ujú. Decir, oye, que nosotros estamos aquí constantemente, que somos los romanos, que somos nosotros los que mandamos, y ya está. O sea, demostrar tu poder y tu fuerza. Y por el camino, pues eso, resolvía conflictos puntuales, conflictos locales, se reunía con los nobles de cada región, ¿no? Arbitraba en disputas, etc. Pero vamos, que no había sucedido nada importante. Y en septiembre, cuando terminaba el verano, pues el ejército romano se retiraba, volvía Ujú. a sus campamentos habituales y allí pasaba el invierno. Pero ¿qué pasó en esta ocasión? Pues que en septiembre del año 9, Varo estaba retrocediendo con su ejército, ¿no? Con estas 3 legiones, al campamento de invierno en Castra Vetera, concretamente se llamaba así el campamento, la Castra Vetera, y entonces recibió una noticia. Uno de sus aliados, Arminio, le dijo, oye, que ha surgido una rebelión. Los chaucios y los brúcteros, o sea, los pueblos, ¿no? Germanos de Sí. los chaucios y los brúcteros se han rebelado. Y, pero tranquilo, porque es una rebelión sin mucho fundamento. La puedes vencer fácilmente. Entonces, Arminio incitó a Varo para que antes de volver a Castra Vetera, pues resolviera esta rebelión de estos pueblos. Y entonces, pues, Varo le hizo caso y fueron a resolver esa rebelión. Y lo hicieron, sin mucho problema. ¿No? Obtuvieron una victoria gloriosa y Ujú. pues los masacraron, ¿no? A los chaucios y los brúcteos y tal. Pero ¿qué pasó? Que había pasado el tiempo, ¿no? Porque, claro, el tiempo que tardas en moverte al Claro. territorio, combatir y tal, pues había pasado el tiempo. Y entonces también se habían movido, es cierto, de su ruta habitual. O sea, para moverse hasta el territorio de estas tribus se habían movido de su ruta habitual, tal. Y entonces ya había pasado el tiempo, estaba avanzado el mes de septiembre, tal. Y entonces tenían que volver, tenían que volver. Pero ¿qué pasa? Que tenían que volver por un sitio que no conocían, por un sitio desacostumbrado. Ujú. Y entonces vuelven por un sitio que ni siquiera, pues eso, no había calzada romana, no había nada. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que dependen de los guías locales, dependen de Arminio y de otros guías locales hermanos que les dicen, oye, vete por aquí, que este es el camino, ¿no? Porque ya te digo que no seguían el camino normal, no había una calzada, iban por bosques, iban por tierras cultivadas, iban por praderas, iban por ciénagas, entonces no estaban en el mejor territorio posible. Pero aún así, ellos no tenían miedo de que les pudieran emboscar porque pues iban protegidos por sus aliados hermanos o por sus supuestos aliados hermanos, que estos iban de avanzadilla, entonces en el caso de que hubiera algún problema, pues les avisarían, ¿no? Y con tiempo de antelación podrían prepararse para luchar contra esa nueva amenaza que aparecía por el horizonte. Entonces, pues eso, iban confiados y iban no iban pensando que pudiera pasar nada malo. Y aquí, Varo cometió un gran error. ¿Por qué? Ujú. Porque resulta que Segesto, un germano que era el tío de Arminio y que era leal a Roma, advirtió a Varo de que había oído rumores de que su sobrino, de que Arminio, estaba planeando una rebelión. Le dijo, oye, Varo, cuídate de Arminio, porque este tío no es de fiar, mi sobrino no es de fiar, está preparando algo, he oído rumores. Pero ¿qué pasó? Que Varo no le dio credibilidad. Ostras. Mm, No dio credibilidad a Segesto. ¿Por qué? A ver, tenemos que tener en cuenta que Segesto era
un germano random, ¿no? Mm, Era un germano cualquiera. Y Arminio, pues era lo contrario, era un líder germano que había probado su lealtad a Roma en el pasado. O sea, para empezar, era un ciudadano romano, ¿no? Así que evidentemente tú vas a creer más a un ciudadano romano que a un germano. Y aparte, era sí, un equite. Entonces, sí, pero yo aquí pienso, digo, ¿qué necesidad tenía de avisar, ¿no? O sea, ahí, aquí Varo tenía que haber pensado, a ver, ¿por qué me está avisando? ¿Por qué tengo que desconfiar de Arminio? sí, Tenía que haber, no sé, haberle dado una vuelta, ¿no? Haber dicho, a ver, aquí hay algo, algo hay, ¿no? ¿Qué necesidad tiene esta persona mm, de avisarme de que Arminio me quiere traicionar? mm, Claro, ahora lo vemos ahora con la perspectiva que te da el tiempo y sabiendo lo que ha ocurrido, ¿no? sí. Pero a estos avisos hay que darles una vuelta, pienso yo. Sí, yo te doy una posible respuesta. Evidentemente, no estamos en la cabeza de Varo, Claro. no sabemos qué pensó, pero yo te doy una posible interpretación, una posible respuesta. Y es que a lo mejor Varo pensó que, oye, este tío lo único que quiere es ganarse el favor de los romanos, desprestigiar a un rival, aunque sea su Mm, sobrino, y hacerse él con el poder, ¿no? Porque como el poder en la tribu de los queruscos lo tenía Arminio, pues a lo mejor Varo pensó, oye, este tío lo único que quiere es difamar a su rival para ascender socialmente él, ¿no? Porque a ujú, lo mejor pensó, oye, si yo me cargo a Arminio, pues entonces Segesto será el nuevo líder de los queruscos. Entonces, claro. pues, a lo mejor pensó eso, ¿no? Que Mm, este tío está difamándolo, está difundiendo bulos simplemente para que le ascendamos a él, ¿no? Para hacerse con el poder. Entonces, mm, como te digo, pues prefieren creer a un ciudadano romano que en el pasado ha mostrado su lealtad y su utilidad para Roma, antes sí, que a un germano ahí que no sabe por qué deberías fiarte de él. claro, Entonces, sí, pues, tiene lógica. y también es cierto que evidentemente en el contexto, pues no había muchas opciones, ¿sabes? Me Mm, refiero, estás atrapado en medio de un bosque en Germania, en medio de un bosque oscuro, sin caminos, y tú dices, oye, pues si me libro de este hombre, que es el que me está enseñando el camino para salir de aquí, pues a lo mejor, ¿sabes? No consigo salir, no sé. mm, Entonces también estaba un poco atado de pies y manos, ¿no? claro. Pues el caso es que no se le hizo caso. No se le hizo caso, haces esto, y aquí empezó lo chungo. Porque en un momento dado, después de ese momento, después de que Arminio hubiera convencido a Varo de que él era inocente, ¿no? Y de que su tío, pues, era un difamador, pues Arminio le dice a Varo, oye, que me voy por ahí, o sea, les voy a abandonar un momento porque me voy a buscar más gente. Me voy a buscar nuevos guías, me voy a buscar más tropas auxiliares para reforzar el ejército. Y el varo, por supuesto, vete, vete, vete. Vete a hacer lo que debas. Y entonces, evidentemente, Varo, no, o sea, Arminio no se fue a buscar más guías, sino se fue con el ejército que tenía preparado, ¿no? Para coordinarlo y para empezar ese ataque. Y por lo que sabemos, este ejército de tribus germanas que combatió contra los romanos estaba formado no solo por los queruscos, sino también por los marsos, por los brúcteros o por los cactos. Mm, Todas estas tribus germanas se unieron para infligir a los romanos una de las peores derrotas de toda su historia. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a ver con detalle en qué consistió esta pesadilla total de batalla. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la batalla no fue un momento puntual, sino que duró 3 días, ¿no? ostras. La batalla del bosque de Teutoburgo duró 3 días y fueron 3 días, vamos, en los que se desataron los mayores infiernos. Para empezar, los romanos, como decía, caminaban a ciegas, ¿no? Guiados Mm, por sus guías, en un territorio inhóspito, en un territorio oscuro, ¿no? Sin caminos, etcétera. Y de repente, en un momento dado, empiezan a recibir pequeños ataques
esporádicos, ¿no? Puntuales de tribus germanas que atacaban las secciones más vulnerables de la columna del ejército romano. Pero el ataque era tan rápido y tan espontáneo que no les daba tiempo a reaccionar, ¿no? y a formar, ¿no? Para coordinar una respuesta, ¿no? Organizada, Sí. coherente, ¿no? O Sí, sea, los germanos empezaron con una guerra de guerrilla, se puede decir. sí, algo así. O sea, evidentemente no atacaban todos juntos, sino en pequeños Mm, grupos, ¿no? Atacaban secciones vulnerables y cuando veían que los romanos empezaban a organizarse para defenderse, pues entonces ya huían, ¿no? mm. E iban a otro sitio, ¿no? Y volvían a atacar. Entonces, se pasan un tiempo haciendo estos pequeños ataques esporádicos que no causan, digamos, grandes bajas, pero consiguen una cosa más importante, que es que cunda el pánico, ¿no? Que cunda el caos y Pánico, el miedo. que el miedo, claro, a dónde van a atacar ahora, ¿no? De dónde van a salir. Por supuesto, hay que tener en cuenta que los hermanos conocían el territorio y ellos no. Así que también utilizaban el territorio a su favor, ¿no? Para emboscarlos, para que no lo vieran llegar. Y entonces, a partir de aquí, pues, todo se desató, ¿no? Todo, el infierno se desató y los ataques fueron cada vez en mayor medida. Pues, a esto hay que añadir, por si no fuera poco, que por lo visto, en esos días se desató una tormenta, ¿no? Y llovía mucho. Durante Uf. muchos momentos de estos días llovió mucho y entonces, imagínate, en medio del bosque, te están atacando, llueve, el barro hasta las rodillas, o sea, la descoordinación Ujú. típica, ¿no? De, oye, que evidentemente no luchas igual cuando está lloviendo que cuando no está lloviendo. Entonces, entre una cosa y la otra, pues estaba cundiendo el pánico, ¿no? Estaba cundiendo el miedo. Ya, como digo, imagínate solo ahí luchando en medio de la tormenta, en medio del barro, vamos, debía ser un caos. Y aquí, por Claro, ejemplo, la situación, yo pienso que Arminio la tenía bien pensada, ¿no? O sea, como has mm, comentado hace un momento, se esperó, o sea, pasó el tiempo y llegaron ya los meses, digamos, que posiblemente allí sean las épocas de lluvias, pues como por ejemplo en España, septiembre, octubre es cuando empieza a llover y tal. Luego también en abril se suele llover bastante. sí, Pero en esa época las lluvias, o sea, los metemos en una zona que desconocen, complicada. sí, Seguramente llueva cuando ataquemos, porque es época más o menos de lluvia. Eh, Van engañados. Y nosotros hemos reunido un ejército, una coalición de pueblos germanos, pues, pues vamos, blanco y en botella, ¿no? ¿Cómo puede resultar esto, no? sí. Y a esto también tenemos que añadir que no había dicho que evidentemente en un territorio como esto, de bosque y tal, pues los romanos no se pueden desplegar No, como solían hacer. O sea, eso es. el ejército romano era una máquina letal de conquista, pero sabemos, ¿no? Que tenía que desplegar todo su potencial en un campo abierto para que las Claro. legiones podían desplegarse, ¿no? Hacer su trabajo. Pero en un bosque no había ese espacio necesario para que los romanos pudieran desplegarse como debían desplegarse. Así que eso, ni siquiera podían luchar como ellos estaban acostumbrados a luchar. Claro, Entonces, les pasó como les pasó a las falanges macedónicas con los propios romanos. mm, Cuando combatieron en un terreno desigual, montañoso, los romanos vencieron digamos, a las falanges. Ahí tenían ellos la ventaja y aquí les pasó prácticamente lo mismo, ¿no? Pero les pasó a mm, ellos. sí. Y lo cierto es que los romanos, mientras todo esto sucedía, mientras estos ataques relámpagos sucedían, pues tampoco tomaron unas decisiones demasiado buenas. O sea, añadiendo a todo esto, ¿no? Unas decisiones un poco malas. Resulta que, evidentemente, a medida que se desarrollan esos ataques relámpagos, no todo eran pérdidas romanas, ¿no? O sea, Ujú. también atrapaban a prisioneros germanos. ¿Y qué hacían? ¿No? Les cortaron las manos, ¿no?
¿no? Fruto de esa frustración, de ese odio, pues a los prisioneros que atrapaban les cortaban las manos, ¿no? Ostras. Y los dejaban libres, Y lo ¿no? O sea, soltaban. los soltaban, ¿no? Para enviar un mensaje, ¿no? Para enviar un mensaje. Entonces, los hermanos veían que sus compañeros, ¿no? Sus prisioneros llegaban y les veían con las manos cortadas, así que imagínate qué espectáculo. Madre mía. Y otra decisión que por lo visto tomó Varo es que ordenó quemar los cadros de transporte. O sea, todos los cadros, ¿no? Donde transportaban la impedimenta, ¿no? Y donde transportaban todos los bártulos, pues los ordenó quemar para que así la columna avanzara más rápido, ¿no? Ujú. Y su idea era llegar al fuerte romano de Ariso, pero nunca llegó. Entonces, como decía, esta batalla, digamos, duró 3 días. Entonces, esas son 2 noches, ¿no? En la primera noche, los romanos pudieron organizarse un poco mejor, ¿no? Me refiero a que tras el inicio de los ataques relámpagos, pues las legiones consiguieron montar un campamento, más o menos, ¿no? A trompicones. Sí. Pero ya en la segunda noche, después de haber soportado todo un día de ataques, pues ya la moral estaba por los suelos, ¿no? Todo el factor psicológico estaba hundido, añadido, ¿no? A todas las pérdidas, el ataque constante, y ya ni siquiera fueron capaces de hacer un campamento en la segunda noche, sino que hicieron simplemente un terraplén con fosa. Buah. O sea, hicieron un terraplén al que le pusieron una fosa y punto. No, Ya ya no no se había montaron. ya ganas de perder las pocas energías que les quedaban en montar un campamento. Ya era algo improvisado, rápido, para poder defenderse de los continuos ataques. Ujú. Sí. Otra anécdota que se cuenta de esta segunda noche es que una de las tres alae, ¿no? Una de las tres formaciones que formaban el ejército auxiliar, pues trató de huir para llegar al río Aldrin, pero fueron todos capturados y asesinados. Así Ostras. que, evidentemente, no había escapatoria. No había escapatoria. Y los hermanos masacraron a todo el mundo, tanto a las legiones romanas como a las fuerzas auxiliares. No, no hicieron prisioneros ni esclavos. De hecho, la mayor matanza, como contaré ahora, sucedió en ese tercer día, ¿no? Después de la segunda noche. Entonces, tenemos que en este tercer día, los romanos, los que quedan, están en una marcha ya desesperada ¿no? Hacia la frontera, ¿no? Hacia los territorios romanos, ¿no? Hacia el campamento. Y solo una fracción de las fuerzas originales estaban sobreviviendo. Y la mayor emboscada, la mayor matanza, sabemos dónde fue. Sabemos más o menos dónde fue. Tuvo lugar en torno a la actual llanura de Calcriese, que está Ujú, cerca de la moderna ciudad alemana de Osnabrück. Así ujú. que si alguien quiere visitar el lugar de la batalla de Teutoburgo, o por lo menos el lugar más importante, pues tiene que ir a esa ciudad alemana de Osnabrück, y allí, en la actual llanura de Calcriese, es donde tuvo lugar la gran matanza del tercer día de la batalla de Teutoburgo. Ostras. Eh, en ese momento, esta llanura era un estrecho paso donde el camino atravesaba prados con colinas boscosas a un lado y pantanos al otro. Vamos, lo que quiero decir con esto es que era un cuello de botella, ¿no? Sí. Era un cuello de botella natural donde los germanos pudieron estrangular a los romanos, ¿no? Porque encima es que, ya te digo, no se les ocurre nada mejor que pasar por ese sitio que era tan estrecho y en el que los romanos fueron totalmente aniquilados. Uf. Después, incluso, en el siglo XXI, se han hecho excavaciones arqueológicas en la zona, ¿no? En esta llanura del Calcriese, y se ha podido determinar que los hermanos lo prepararon todo maravillosamente bien. O sea, me refiero que no solo los atacaron,
sino que habían preparado el terreno expresamente para que nadie sobreviviera, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los hombres de Arminio habían derribado un montón de árboles para ralentizar la columna, ¿no? Porque evidentemente si tú no puedes caminar por el sitio para el que vas, pues tienes que dar un rodeo, tal, bueno, pues derribaron árboles para ralentizar la columna. Pero es que también excavaron una trinchera por un lado para evitar que buscaran caminos alternativos. O sea, primero derriban árboles y después, como saben que van a girar para rodear, pues te excavan una trinchera para que no puedas ir por ahí. Pero Por es que... así, por así decirlo, Oscar, los condujeron al matadero. Ellos Exacto. les hicieron el camino para que llegaran a ese punto y ahí masacrarlos totalmente. Madre mía. Sí. Entonces, por un lado pusieron la trinchera, pero es que por el otro lado también les impidieron seguir porque construyeron una muralla que se cree que tenía 1,5 metros de alto y a lo mejor tenía hasta 450 metros de extensión, ¿no? Medio kilómetro de extensión Ujú. y 1,5 metros de alto. Entonces, evidentemente no tenían escapatoria. O sea, para seguir para adelante tenían que quitar los árboles. Para seguir a un lado tenían que quitar, o sea, tenían que superar la trinchera y para seguir por el otro tenían que superar esa muralla que se habían construido. Entonces, no tenían escapatoria. Pero es que encima esa muralla la habían construido muy ingeniosamente, porque los germanos habían construido esa muralla con numerosas puertas, ¿no? A lo largo de la muralla que permitían a los germanos atacar y luego retirarse para protegerse detrás de la muralla. Buah. Pero es que también esa muralla tenía salientes que estaban camuflados, ¿no? Y entonces desde esos salientes podían atacar, ¿no? Podían atacar desde la protección de la muralla. Así que Ujú. imagínate, tremenda ratonera en el que se habían metido los romanos. Buah, Y bueno, lo estudió muy bien Arminio, ¿eh? Lo estudió muy bien. Claro, sí, aquí volvemos a lo que has comentado al principio. Los historiadores posteriores a Arminio lo intentaron enculpar de todo como si fuera un incompetente, avaro. pero ahí hubiera estado Arminio, Germánico o la Madre Superiora, ahí hubiera sido una masacre igualmente, porque el engaño fue total y la Sí, preparación fue brillante, vamos, por parte de los sí. germanos. Sí, ahí, pues como te digo, pues tal y como vimos en nuestra saga sobre Calígula, las fuentes se encargaron de demonizar a Varo, pero sabemos oye, que sí, cometió errores, pero vamos, que ningún general habría sobrevivido a eso. Claro, a ver, el error principal que le podemos achacar es lo que hemos estado comentando, que tú, Óscar, has dado una explicación, y es el de haber confiado en Mm, Arminio y no haber atendido a los avisos del tío de Arminio de, oye, que creo que este está planeando algo, tener cuidado, andar con ojo. Pero claro, la explicación que tú has dado es lógica, es decir, pero si este es un don nadie, que viene aquí a decirme de Arminio, cuando Arminio es un romano más, por así decirlo, es aliado, ha hecho, digamos, migas con los romanos y, bueno, no se le puede eh, poner ningún pero ni decir nada negativo de él. Pero claro, mm, es lo que digo, ese exceso de confianza lo que se le puede achacar en ese caso a Varo, pero no se le puede decir nada a la hora de afrontar esa traición de una manera u otra, porque estaba muy bien preparado, o sea, es que no hay más. mm, exacto. Y bueno, pues a partir de aquí ya te puedes imaginar lo que sucedió. O sea, no hace Buah, falta ni explicarlo. vamos, Una vez que la están masacre fue atrapados, auténtica. sí, sí, una vez que están atrapados en esta ratonera, pues ya te puedes imaginar. O sea, fue aquello, la matanza de Texas. Madre O mía. sea, horrible. Sí que es cierto que no todos murieron, Mm, me refiero por las armas
germánicas, sino que algunos se suicidaron, o sea, los romanos, quiero decir. Por ejemplo, sabemos que el propio Varo, que el propio Publio Quintilo Varo se suicidó, o sea, Mm, no murió a manos de los hermanos, sino que él se suicidó. uf. Por Im- supuesto, im- ¿Mm? imagino, perdona que te interrumpa, Oscar, ¿Sí? que Varo lo haría pensando en que si él era un trofeo, si lo Exacto. capturaban, lo podrían incluso llegar a torturar o hacer cosas muy malas con él y diría, pues mira, yo me suicido. Además, esto lo que ha pasado aquí, no lo voy a poder defender de ninguna manera. Voy a poner tierra de por medio y me suicido. Pero claro, sí que hubo gente que escapó, ¿no? Creo que es lo que ibas a comentar. Sí, bueno, antes de esto quería decir Sí, que fíjate, si era desesperada la situación, que Varo y muchos otros oficiales sí, se suicidaron. Y sabemos que en Roma el suicidio de un general era algo totalmente deshonroso, algo buah. totalmente deshonesto. O sea, era lo peor que podía hacer un general romano, ¿no? Suicidarse, Ujú, abandonar a su tropa. O sea, era totalmente inaceptable. O sea, lo que tenía que hacer un ejército romano en caso de que perdiera una batalla era simplemente sobrevivir para luchar otro día, ¿no? O sea, ujú, reorganizarse y combatir para luchar otro día y esta vez sí obtener la victoria que fuera necesaria. Pero sí. suicidarse era totalmente deshonroso, era totalmente algo indigno. Entonces, ya vemos, ¿no? Hasta dónde llegó la situación. Claro, no había otra, no había otra. Hay que verse en una situación así donde te han estado masacrando durante 3 días, te han Mm, acorralado, no ves escapatoria ninguna, sí, continuamente estás viendo cómo tus hombres están cayendo y bueno, a ver, aunque sea una deshonra, pero claro, es que hay que verse en esa situación. Yo sí, imagino que Varo no vería otra salida porque diría, es que aquí ya no hay escapatoria. O sea, sí. lo vería de tal manera que pensaría, aquí ya no escapatoria, o sea, no puedo cumplir lo de sobrevivir hoy para luchar mañana y me Mm. van a atrapar seguro y lo que he comentado anteriormente, pensaría, ¿sabes lo que van a hacer conmigo, no? Sí, sí, y a esto yo quiero añadir un factor psicológico que no hemos tenido en cuenta y es la falta de sueño. Buah. Me refiero, han pasado 2 noches que sabemos que no fueron tranquilas. Seguramente no durmieron nada o Mm, prácticamente nada. Así que imagínate cómo estarían esos hombres después de 2 noches sin apenas dormir. no, O sea, terrible. Ujú. yo, o sea, ya estaría en plan zombie que no sé ni por dónde voy, ¿no? O sea, No tendrían las razones. el trauma psicológico de estar constantemente perdiendo hombres, el hecho de no dormir, el hecho de no comer bien, vamos, que aquello fue el infierno más infernal. Sí, aquí digo lo que digo siempre, que, a ver, son cosas que ya han ocurrido y las guerras las idealizamos, ¿no? Sobre todo cuando Mm, hay grandes batallas o hay héroes, pero la guerra es esto, lo que estamos comentando. La guerra es muerte, destrucción, es matanzas, sangre, o sea, lo idealizamos porque bueno, son cosas que han ocurrido, ya no podemos hacer nada y a veces incluso lo intentamos buscar el lado bueno, ¿no? En algunos momentos y en este estamos retratando el lado malo, ¿no? De la guerra. Y es que es así, o sea, la guerra es no dormir bien, comer mal, que te estén acosando a todo momento, que caigan tus compañeros, ver morir a tus amigos y bueno, y esto es la guerra, ¿no? Pero bueno, como digo, esto ocurrió y ahora pues lo contamos de la manera que podemos y incluso, bueno, si podemos sacar algo positivo o alguna enseñanza de lo que ha ocurrido, pues bueno, pues bienvenido sea. mm. Y antes tú comentabas si hubo supervivientes de esta matanza. Sí. Y sí, pero te va a sorprender el dato. Porque, ¿te acuerdas que dijimos que a lo mejor participaron aquí en el ejército original Mm, unas 15.000 o 20.000 personas, ¿no? Unos sí. 15.000 o 20.000 combatientes. Pues por lo que sabemos,
solo sobrevivieron unos 80. Buah. O sea, de 15.000, ponle 80. Claro, a ver, yo me imaginaba, digo, a ver, siempre sabes que hay gente más valiente y gente menos Mm, valiente, ¿no? Por así decirlo. Cuando empiezan a verse acosados en el bosque, sí, a ver, imagino que la gran mayoría se arremolinarían, claro. harían una piña y dirían: "Ah, esto hay que defenderse como sea", pero es cierto que siempre hay gente que sale despavorida, ¿no? De decir, pues mira, nos están atacando por todos los lados, voy a coger la tangente, me voy y digo, bueno, de 20.000 personas que cojan en cierto momento 2.000 o 3.000 personas y huyan, es una cosa, bueno, que entendible, ¿no? Y fácil, pero joder, solo 80, madre Sí, mía. o sea, en general, los soldados romanos no huían en el sentido de que para eso tenían su entrenamiento, su disciplina, Sí, etcétera. Aparte de que, evidentemente, los castigos por deserción eran muy chungos, ¿no? Entonces, sí, claro, y yo aquí aparte me de, refería sobre todo a los auxiliares, ¿no? Ujú, Auxiliares, comerciantes y sí. tal, que dijeran, bueno, de esta no salimos, vámonos de aquí. Y claro, claro, hemos comentado, a ver, eran 3 legiones, eh, sobre 4.000 5.000 lo que es la Ujú, legión en sí. sí, Más luego podemos añadirle a cada legión unos 2.000 auxiliares, más, no sé, entre comerciantes y eso, 2.000 o 3.000, pues que dijera, por lo menos, yo qué sé, 2.000 auxiliares de las 3 legiones, haber salido por patas y luego haber dicho, oye, ¿qué ha pasado esto? Pero claro, mm. 80. Uf, Sí, más o menos se calcula que fueron unos 80 los que lograron escapar de los hermanos y llegar por su cuenta hasta el río Rin, ¿no? Y la frontera romana. Y para que tú te hagas una idea de la catástrofe que fue esto, o sea, no solo a nivel de números, tenemos que tener en cuenta que en ese momento, como dije anteriormente, solo había en todo el Imperio Romano unas 27 o 28 legiones. Así que perder 3 era perder más de la décima parte del ejército romano global, eso ¿no? es. O sea, digamos que perder 3 legiones era como perder la novena parte del ejército romano global. Y Mm, también otra cosa, y es el nivel, el porcentaje de muertos, ¿no? O sea, sabemos que los romanos en una derrota normal pues no perdían muchos hombres, entre comillas. Sabemos mm, que un ejército romano derrotado en condiciones normales perdía un 15 o un 20% de sus hombres, ¿no? Incluso en las peores derrotas de Roma, pues se consideraba una gran tragedia si habían perdido el 40 o 50% del ejército. Así que imagínate, aquí en Teutoburgo, donde perdieron casi el 100%. buah. Sí, sí, Así no, que imagínate. el 99,9999%. Imagínate el trauma que causó, ¿no? Los romanos acostumbrados a derrotas en los que perdían a lo mejor eso, al 20% del ejército, pues de repente una derrota en la que pierdes al 90 y pico por ciento de la gente. Aquello Claro, fue un trauma tan total, tanto es así que al perder a todos, perdieron también algo que se ha mencionado mucho, ¿no? En esta historia, que son las águilas, ¿no? por supuesto. Y después serían recuperadas años posteriormente, pero esa ya es otra historia. Esa es otra historia, madre Por mía. ejemplo, te cuento lo que hicieron con Varo, con el cadáver de Varo, porque evidentemente no lo iban a dejar ahí los hermanos tan tranquilamente. Por lo visto, los hermanos de Arminio localizaron el cadáver de Varo, ¿no? Que recordemos que se había suicidado, y entonces primero lo que hicieron fue ensañarse con él, evidentemente, burlescamente, ¿no? Ya Sí, imaginemos lo que le podrían haber hecho. Lo destrozaron, se burlaron de él, se ensañaron, le dieron todo tipo de patadas o yo qué sé. Y después, una vez que se había ensañado con él, lo decapitaron y enviaron su cabeza al líder de otra tribu germana que no se había revelado, pero se la enviaron a él como para incitarle a que se revelara, ¿no? Oye, ostras. en el sentido de, oye, mira,
hemos vencido a los romanos. Aquí tienes la cabeza de su líder. Únete a nosotros. Claro, Pepe, lo utilizaron como propaganda, ¿no? De decir, pues mira, es claro. que esto es una bajo la manga que podemos utilizar para que todas las tribus germanas que son aliadas de Roma rompan esa alianza y todas nos unamos contra ese enemigo común, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo sabemos esto? Porque resulta que este líder germano no se unió a la rebelión de Arminio. Él había sufrido mucho la represión romana en el pasado y decidió mantenerse fiel por miedo, ¿no? A una nueva represión. Entonces, ¿qué hizo? Nuevamente envió la cabeza decapitada de Varo a los romanos, ¿no? Y al final, pues se le hicieron llegar a Augusto en Roma. Y una vez que llegó la cabeza decapitada de Varo a Roma, que imagínate tú cómo llegó eso, ¿no? O sea, una Mm. cabeza decapitada que lleva no sé cuántos días o semanas separada del cuerpo, imagínate cómo debería estar eso. Pues Pues putrefacta y bueno. putrefacta total. Pues el caso es que una vez que llegó a Roma, pues el emperador César Augusto pues ordenó los pertinentes funerales, ¿no? Para el hombre. Y se le hizo, pues, por supuesto, los Sí, rituales funerarios necesarios. Y a partir de aquí, ¿qué pasó en Roma? ¿No? Pues lo cierto es, como decía, pues aquello causó un trauma tremendo. Ya hemos visto lo que supuestamente hizo Augusto, ¿no? De golpearse la cabeza con las puertas, pero hizo otras cosas también. Por ujú, ejemplo, temiendo que esos hermanos se pudieran aproximar a Italia, se pudieran aproximar a Roma, pues él incrementó las patrullas de vigilancia en toda la ciudad. ujú, Para también, no solo para evitar, ¿no? Porque no sabíamos, ¿no? Si los claro, romanos, si los hermanos iban a venir, sino también para prevenir desórdenes, ¿no? Porque sí, en Roma pues había cundido el pánico, había desórdenes, había tumultos, entonces pues él incrementó las fuerzas para volver a calmar a la gente. Después, otra medida que tomó fue expulsar de la ciudad a sus guardaespaldas hermanos. ostras, ya no se fiaban de ningún germano. Claro, o sea, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que desde hace tiempo los líderes romanos tenían una serie de guardaespaldas que mayoritariamente no eran germanos. Entonces, pues, Augusto dijo, uff, no me fío de esta gente. No me fío de esta gente porque son mis guardaespaldas, ¿sabes? Y a lo mejor, sabiendo lo que sucedió en Teutoburgo, Ujú. dicen, oye, me voy a unir a la rebelión y traiciono al emperador. Así que los Se, expulsó de Roma. se pasó de un extremo a otro, o sea, de confiar de una manera normal, ¿no? En los germanos a de repente desconfiar totalmente. Total. Y otras medidas que tomó fue, por ejemplo, ampliar la duración en el cargo de los gobernadores provinciales para dar estabilidad al imperio, porque como digo, Ujú. pues aquello había sido un terremoto, entonces, pues, oye, de momento no va a haber cambios, que todo el mundo siga en su cargo hasta que se vuelva la situación más estable. Ujú. Y otra cosa que hizo fue introducir el reclutamiento forzoso de ciudadanos elegidos a suerte para cubrir los huecos en el ejército. Claro, buah, es que Ah, la cantidad de soldados que hayan perdido es esas, y como has comentado tú, no, o sea, esas legiones, después de haber reducido tras las guerras civiles los ejércitos, haber reducido las legiones, imagino que se quedarían con las necesarias. Pero claro, han perdido 3 legiones, esto hay que reemplazarlo, y sobre todo después de lo que ha pasado, con los germanos envalentonados hay que cubrir huecos. sí. Y no solo se cubrieron los huecos con ciudadanos elegidos a suerte, sino que incluso Augusto tomó una medida extraordinaria, como fue comprar esclavos para liberarlos y organizar así unidades del ejército.
Ostras, qué O curioso. sea, para no seguir llenando el ejército de ciudadanos que estarían resentidos, ¿no? Porque lo llamaran al ejército, pues eso, se dice que Augusto compró esclavos para, a cambio de darles la libertad, enrolarlos en el ejército y que lucharan para cubrir esos huecos. Ujú. Y otra medida, por ejemplo, esta más simbólica, es que el día del desastre, ¿no? El día que se conoció el desastre, fue declarado Día de Duelo Nacional. O sea, Claro. aquello fue un día de duelo nacional. Y otra medida simbólica, que con esta terminamos, y es que a partir de ese momento, cuando se formaron nuevas legiones, nunca se utilizarían los números 17, 18 y 19, porque Sí, claro, eran números de mal augurio. ujú, sí, Entonces, nunca más volvió a haber legiones con el número, ¿no? Ese 17, 18 y 19, porque a nadie le gustaría estar en una legión que lleva el número de una que ha sido masacrada tan claro. cruelmente allí. Ujú, sí, Así que ya ves todo lo que causó la batalla del bosque de Teutoburgo. Como decía, una de las mayores de toda la historia antigua de Roma. Yo creo que sin duda está en el top 5. sí, sí, no, la verdad que es una auténtica masacre, un auténtico desastre para Roma. Y, y bueno, has comentado que el tema de recuperar las águilas es tema aparte, pero también, ¿qué ocurrió con Arminio? ¿Es también tema aparte o se puede contar o qué se sabe? Sí, o sea, sabemos que Arminio, evidentemente, sobrevivió a todo esto, ¿no? Sobrevivió y se hizo muy popular a partir de ese momento. Evidentemente, consiguió lo que quería. Vamos, ¿no? Se hizo muy popular y consiguió un puesto preeminente. Y aquí tenemos que avanzar un poco en el tiempo, como decía, para encontrarnos a otro personaje muy famoso de la historia de Roma, como fue Germánico Julio César, Ujú, precisamente el padre de Calígula. de Calígula. Ujú, Sí, ahora tenemos que situarnos concretamente en el año 14. Es decir, han pasado 5 años de la derrota de la batalla del bosque de Teutoburgo. Está aquí Germánico en ese año 14 y aquí empieza a haber unas operaciones militares que con el tiempo, pues al final acabarían con la derrota de Arminio. Por lo que sabemos, primero se había capturado a su esposa. Se ujú, capturó primero a la esposa de Arminio, ¿no? Como medida de chantaje, ¿no? Como medida intimidatoria. Después, Germánico sobornó a los aliados de Arminio para que le traicionaran. Y después, finalmente, pues, acorraló a sus soldados y se supone que Arminio, pues, al final, pues, acabó muriendo. el traidor traicionado. Sí, sí. Y por lo que sabemos, Germánico pasó por la zona en la que unos años antes había tenido lugar la batalla de Teutoburgo y allí pues construyó un túmulo para recordar a los caídos. Ujú, ujú, Y por lo que tengo entendido, incluso en esa época, 6 años después o unos años después, todavía había algunos huesos de romanos que estaban pues ahí a la intemperie, ¿no? Que estaban visibles en el suelo. Y entonces pues se dice que Germánico también enterró todos los restos que encontró. les dio sepultura. Ujú, ujú. Mm. Sí, y Buah, por lo visto, eh, este Arminio, como decía, fue traicionado por los suyos, como tú bien has dicho, pero no fue, digamos, en este tiempo de Germánico, sino fue después. Porque las fuentes nos cuentan, otra cosa es que sea verdad, sí, las sí. fuentes nos cuentan que Arminio sobrevivió en alguna ocasión simplemente camuflándose, ¿no? Que se cubrió el cuerpo de sangre y de barro y entonces pues se hizo pasar por uno de los cadáveres, ¿no? Y no lo tuvieron en cuenta. Y después pues huyó.
Y lo cierto es que fue asesinado en el año 19. Concretamente fue asesinado en el año 19 por sus propios hombres, al considerar, ojo, que su poder había crecido demasiado. Ostras. ¿No? O sea, sus propios hombres vieron que se le había subido a la cabeza al cargo y dijeron, oye, nos vamos a cargar a este hombre. Ostras, qué curioso. Ujú. Pues bueno, Oscar, la verdad que ha sido estupendo, ¿no? Esta narración de la batalla de Teutoburgo, de todo el contexto histórico que envuelve a este episodio negro en la historia de Roma, porque la verdad que, bueno, ser masacradas 3 legiones enteras, que has explicado bien que las derrotas de las legiones no era una masacre total, sino que cuando una legión se consideraba derrotada, pues podía, digamos, caer en el campo de batalla un 15%, un 20%, incluso ya una derrota catastrófica era cuando el 40% de una legión caía en combate, pues esto de Teutoburgo, o sea, el 100% prácticamente de la legión masacrada en el propio campo de batalla, bueno, esto es un desastre sin precedentes, ¿no? Mm. Y bueno, la has narrado de una manera estupenda y bueno, espero que a los oyentes les haya gustado como me ha gustado a mí. Muchas gracias, Gerión. Y yo solo quería dar las gracias nuevamente, tanto a ti, por supuesto, por acogerme aquí en este podcast maravilloso, como a toda nuestra audiencia, tanto en Evox como en YouTube, por atendernos y por siempre darnos ese cariño y ese calor que hace falta para que sigamos haciendo programas como este. Pues es un placer. Como siempre, dejaré en la descripción del audio los enlaces a tu página web, a tus redes sociales y a tus canales. Y bueno, nunca lo digo, ¿no? Pero a ver si me voy animando, que los oyentes le den al like, al me gusta, que compartan el programa y que dejen comentarios, ¿no? Y que nos pueden dejar alguna pregunta que supongo que estarás encantado de responderla. Y nada, muchísimas gracias y eso, muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos.